Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Con la reciente controversia de God of War Lofey y el absoluto declive de Sony y en general de toda la industria de los videojuegos, siento necesario dar mi opinión, porque hay demasiados periodistas de páginas web que son deshonestos, fanáticos falsos y activistas políticos sociales que están aprovechando esto para de nuevo atacar a los gamers como una estrategia de marketing controversial, pero que en realidad es una forma de propaganda política. Pero hablemos un poco del contexto. Por ahora vemos que la industria de los videojuegos está sufriendo sus peores años en décadas. Las ventas están a la baja, los estudios están en implosión y el medio está estancado. Desde mi perspectiva y desde el video de los gamers están en problemas, no había hablado de lo mal que está la industria. Para una pequeña actualización, primero voy a hablar de Nintendo, que sigue con sus políticas anticonsumidor, precios exorbitantes por juegos viejos y remakes, cero ofertas y demandando a todo lo que se mueve. Para resaltar está la saga de Nintendo contra Palworld. Lamentablemente esta estrategia sigue siendo un éxito para ellos, ya que siguen produciendo juegos de alta calidad, excepto los juegos de Pokémon. Claro, pero como ya tienen una audiencia capturada, igual venden como si fueran pan caliente, dándole malos incentivos a la compañía. Y en otro punto, Nintendo recientemente anunció los remakes de Star Fox 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time, quizás sus juegos más icónicos de sus mejores años. Y claro, como fanático, obviamente me pega la nostalgia, es imposible que no lo haga. ¿Quién no quiere volver a vivir esos años? Pero también ahí radica parte de mi crítica. Nintendo sabe que estos juegos harán millones en ventas y serán alabados, pero es irse a lo sobreseguro. Es caer en la tendencia de hacer remakes en lugar de juegos nuevos, y nos indica que la industria está dependiendo de la nostalgia y no de la creatividad. Es la era del remake eterno. Y sobre todo la saga de Star Fox ha demostrado claramente qué sucede cuando nunca puedes superar la idea original. Por otro lado tenemos a Xbox, que es culpable de todo lo que voy a criticar de Sony, pero de algún modo peor. Subir el precio del Game Pass y tratar de hacer al gaming un servicio de suscripción tipo Netflix ha sido nefasto. Juegos gratis, pero que en realidad han tirado al piso las ventas de las consolas y juegos digitales o físicos, los más afectados siendo los desarrolladores indies. Pero incluso los estudios AAA de Microsoft tampoco se salvan. Han cerrado decenas de estudios, despedido miles de creadores y la estrategia de Microsoft parece ser la misma de Disney: consumir estudios pero arruinar las marcas que compra. Pensemos en Call of Duty, todas las de Blizzard, Halo, Gears of War. Todas se han ido a la mierda en términos de historia, popularidad, jugabilidad y demás. Las burlas son bien merecidas porque entre el wokeísmo recalcitrante y la comercialización grosera de sus consumidores, con cosas como loot boxes, season passes, skins hechas con IA y demás, vemos que estas marcas están en sus peores momentos. Remakes como el de Oblivion son apenas un parche temporal sobre franquicias que están quebradas como las de Bethesda y que carecen de cualquier iniciativa creativa. Su CEO, una señora hindú que por algún motivo está ahí, acaba de dar la noticia de que están quebrados y sus ventas van en picada, lo cual da un futuro bastante oscuro para esta división de Microsoft. Ahora bien, todo lo que he dicho y que estoy a punto de decir podemos aplicarle a Ubisoft, CD Projekt Red, Electronic Arts y demás, pero Sony es el ejemplo más grosero y como yo juego en PlayStation 4 para ser específico, los usaré a ellos. La única gran excepción, creo, claro, es Steam, de Gabe Newell. Que Dios lo proteja porque es el único gamer de la vieja escuela que queda, dándole a sus clientes ofertas y acabando con la piratería, mejorando su servicio y dándole libertad a sus desarrolladores. Pero aún ellos, en sus franquicias, por ejemplo como Half-Life, prefieren dejarla descansar que prostituirla para sacar más dinero. ¡Qué tipazo! Pero incluso hasta ellos no son infalibles porque anunciaron un Steam Machine que vale más de $1000 y cual es una PC carísima, lo cual es demasiado. Y el gaming se está haciendo un hobby cada vez más costoso. Pero ahora, el tema del video, God of War Laundry. Ahora sí vamos a la controversia. Recientemente, o hace un mes y tanto, Sony hizo anuncios de sus próximos juegos. Y bueno, de entre tantos títulos que a la mayoría pasaron y pasarán sin pena ni gloria, hubo dos resaltados. Wolverine, que viene de Insomniac Games, de los creadores de la serie de Spider-Man para PlayStation, la cual yo denomino Slop para tarados versión gamer. No porque sean malos juegos, sino porque son tan básicos, que tienen algo de potencial, al menos en el primer juego, pero rápidamente se ven arruinados por una jugabilidad repetitiva.
Pero aún más porque ya para el segundo juego ningunearon en la historia a Peter Parker para reemplazarlo por Miles Morales y Mary Jane, gracias de nuevo al progresismo woke. Recordemos que a Mary Jane, obviamente una de las mujeres más bonitas de la historia de los cómics, la volvieron más fea de un juego para otro y tenías que hacer misiones secundarias de romances homosexuales. Tú sabes, cosas del Hombre Araña. Y Wolverine parece ir por los mismos tiros, siendo confirmada la participación de Sweet Baby Inc. en su desarrollo. ¿Quiénes son Sweet Baby Inc? Bueno, pronto te hablaré más de ellos, pero por ahora, para muestra un botón, la hermosa pelirroja Jean Grey, quien en los cómics y en las películas ha sido representada como una modelo despampanante, la mujer por la cual Wolverine y Cyclops se matan, quien en Marvel Rivals se ve completamente deslumbrante, aquí parece ser un Transformer, o cuando menos una mujer menopáusica cualquiera. Una oglificación o afeamiento en español, un proceso que explicaré un poco más adelante en el video. Pero miren estas capturas, parecen una parodia, pero no lo son, son horribles. Otros detalles importantes en este juego es que no habrá X-Men, sino que habrá X-People, o X-Them, o X-Personas. Tú sabes, los ellos X, para no ofender. Literalmente la frase de Jennifer Lawrence en la muy mala película de X-Men de Phoenix, de forma no irónica y tomada en serio, puesta como premisa de un juego que vale más de $100 millones desarrollar. Pero ajá, ya di muchas vueltas. Hay que ir a la fuente de la controversia, God of War Laufey. Decir que esto cayó pesado es quedarse corto. Este tráiler, como anuncio, destapó la olla de la guerra en el internet. Por un lado, tenemos a los periodistas de los videojuegos, ratas traicioneras que solo sirven para lavar todos los que le pagan por promover. Tú sabes, IGN, que le da un 7 a todo, y las demás revistas en habla inglesa y en habla española. Y por otro están los gamers de verdad, los que tienen más de 2 dedos de frente y ojos funcionales y que pueden ver cuando les quieren vender basura propagandista pulida. Es que tenemos que entender que para los progres y los wokes este es el paso lógico de God of War, abrir el paso a una protagonista femenina para la representación. Y si no te gusta, eres un misógino, un sexista, un incel que no tiene novia o un gay que le gusta Kratos. Sí, la misma gente que dice ser pro LGTB usan gay como insulto de forma no irónica, cosa que habrás visto en la guerra de comentarios de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Donde del mismo bando de los progres están los argumentos imbéciles de los gamers consumistas. Espera que salga, no lo ha jugado, la jugabilidad se ve buena, entre comillas, gente que no ha pensado más de 2 segundos antes de comprar algo, gente que por ejemplo apoyaría las secuelas de Star Wars o las fases 4 o 5 de Marvel. Tú sabes, el consumidor descerebrado que ya yo he mencionado y criticado muchas veces en mi canal, pero la alianza entre los progres y los woke consumistas está hoy más insoportable que nunca. Porque yo, como gamer honesto, de esos que no comen vidrio y que sabe cuánto cuesta el dinero, puedo ver a través de sus patrañas, como alguien que vivió y entendió Gamergate, y que ha visto otras industrias morir de forma similar. Puedo decirle que los verdaderos motivos por los cuales la gente odia este juego, y por qué será una decepción comercial y un fracaso crítico. Para empezar, no es que Laufey sea mujer lo que causa la ira de la gente, es el proceso de feminización de todas las franquicias masculinas. Es el reemplazo grosero y con propósito político propagandístico del wokeísmo lo que molesta a la gente, y es que es obvio, por eso es que salen memes como Woke Station. Todas y cada una de las franquicias pasan de un protagonista masculino que hizo a la franquicia exitosa por una protagonista femenina puesta por diversidad que nadie pidió. The Last of Us, Uncharted, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank y ahora God of War, de Kratos, uno, si no es que de los mayores íconos masculinos del mundo de los videojuegos. Recordemos la era de God of War original, los minijuegos sexuales, la violencia exagerada, la trama de venganza y todo lo que hacía de esta obra una épica tragedia griega moderna. Toda la era de los 2000 se identifica con la pura testosterona que era el mundo de los videojuegos, los cuales son un hobby masculino con un público del 90% de niños, adolescentes y hombres, donde sus desarrolladores eran también en su mayoría hombres gamers, en Occidente y en Japón, por lo cual obviamente tuvimos los mejores años de la industria. Nada más miren de nuevo esta foto de Bungie, los creadores de Halo, en sus mejores años de Halo 1 al Halo 3 y Reach, y
Vean ahora al Bungie postmoderno, el cual anuncia el fracaso de Marathon y el despido de miles de empleados, cosa que augura su cierre, completando el ciclo de la muerte del hobby que pueden ver en esta imagen. Este proceso es algo complicado, pero tal como en los cómics y las películas, que ambos sufrieron una infiltración ideológica tremenda. En el mundo del octavo arte, la subversión vino de la mano de una señora, Anita Sarkeesian, quien, si recuerdan, fue una de las artífices del Gamergate y que utilizó el sexismo como arma para atacar a los videojuegos y generar controversia, ganando mucho dinero y reconocimiento dentro de la industria como, entre comillas, consultora. Aquí la vemos junto al cabrón de Neil Druckmann entregándole un premio, y después la gente se pregunta por qué The Last of Us 2 es tan odiado y fue un fracaso. Tal como lo dijo el tío Dross en su momento, Anita hizo de esta su yihad personal y fue exitosa en tomar la industria AAA. Sony, Ubisoft, Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, todos se aliaron con los progres. Y aquí también encontramos a la gente de Sweet Baby Inc., una compañía fundada para dar asesoría narrativa a videojuegos, bajo la filosofía progre de Anita. Fueron básicamente alumnos de ella, pero muchos más exitosos porque, y a diferencia de ella, estos calaron hondo en Sony. Todos sus juegos durante los años próximos han sido asesorados por esta gente, y ellos acosan a compañías para obtener contratos amenazando de hacer boicots en redes sociales con cancelación basada en racismo o sexismo. Y fueron exitosos desde su perspectiva porque miren todas las franquicias de Sony que asesoraron, incluyendo God of War, Spider-Man, The Last of Us, cuyos primeros juegos no tenían la asesoría narrativa, pero las secuelas sí. God of War Ragnarok, Last of Us 2, Spider-Man 2, y todos tienen las mismas características narrativas: personajes masculinos humillados, deconstruidos y ninguneados, diversidad racial innecesaria, la gigante Arbogast es afroamericana porque sí, no hay ningún motivo, solo porque sí. Empoderamiento racial con personajes de reemplazo como Miles Morales, que hizo lo mismo en los cómics, o temas LGTB, misiones gays, protagonistas gays, lesbianas, banderas queer, como en Horizon, pero la más obvia es el feminismo recalcitrante de poner a una mujer empoderada en el centro de todo, porque tú sabes, sexismo, misoginia, aunque el personaje sea el más detestable o el más vacío del mundo. Si no lo aceptas, eres un gamer incel. Esta gente también trabajó, o si al menos dio asesoría, a Assassin's Creed Shadow, South of Midnight y otros fiascos que han puesto a estudios en bancarrota, y los publicadores reportando pérdidas millonarias, cambiando marcas masculinas exitosas por marcas femeninas fracasadas, apelando a audiencias que no existen. ¿Por qué pasó esto? Bueno, gracias a Anita, Sweet Baby Inc. y otros grupos progres se propagó este mito de que la mitad de los jugadores del mundo son mujeres. Se hicieron artículos, reportes de prensa al respecto, y como los ejecutivos de las compañías de videojuegos son unos imbéciles que no leen más allá de un título, nunca supieron los detalles de estos reportes. Para que la mitad de los gamers del mundo sean mujeres, se cuentan no solo los juegos móviles, sino también juegos web o en Facebook. Es decir, tu tía que juega Candy Crush se califica en la misma demografía que tu primo que juega Helldivers 2. En marketing, esto se llama un grave pecado de falta de segmentación de audiencia. Incluso compañías como Capcom han hecho sus propios reportes internos y muestran que la realidad es que las gamers mujeres rondan entre el 10 y el 15% del mercado consolero y de juegos AA o AAA. Nada despreciable, pero nunca una porción que justifique sacrificar el otro 85-90%, cambiando el estilo de juego, protagonista y demás elementos. Al menos los japoneses no han caído en esta trampa de los falsos asesores y de los estudios, pero los occidentales se tragaron la carnada, el sedal y la caña de pescar completa con esta estafa. Por si fuera poco, además de reemplazar a los protagonistas masculinos en los juegos por mujeres, en lugar de crear, tú sabes, franquicias con protagonistas femeninas que todo el mundo ama, como Metroid, Tomb Raider o Bayonetta, otro de los grandes logros de la consejería progre es hacer que las mujeres dentro de los juegos se vean feas, pero demacradas, así, feas, distorsionadas, de las actrices modelo, en nombre de, según ellos, el realismo. En realidad, dentro del feminismo de los videojuegos, se odia a las mujeres hermosas o cualquier mujer que apela a los jugadores masculinos. Eso se llama sexismo de la diferencia. Y para ellas es objetificación
y otra forma de opresión, en lugar de la obvia realidad de que tanto a los hombres como las mujeres heterosexuales les gustan ver mujeres atractivas y que éstas ayudan a vender los juegos, porque sí, incluso las mujeres heterosexuales son más receptivas a productos con mujeres hermosas, películas, juegos, publicidades, etc. Pero esta gente tiene una perspectiva sumamente negativa de la atracción y las relaciones heterosexuales. Ojo, pero para poner cosas gays, lesbianas, trans, demás, no hay límites. La hipocresía en su máxima evidencia. Por cierto, la foto de la miniatura es de Anita Sarkeesian, quien a sus 40 y tantos años celebró su cumpleaños casándose con ella misma. Parece chiste, pero es anécdota. Este es el tipo de persona que asesora a las compañías de los videojuegos hoy en día. Debido a la pura envidia o a la inseguridad, es necesario hacer feas a todas las mujeres dentro de los videojuegos. En serio, comparen las actrices modelos a cómo se ven dentro del juego. Esto es algo que pasa en Occidente, pero no pasa en Japón, Corea o China. Vean a Capcom en su saga de Resident Evil, que ha tenido protagonistas mujeres, las cuales nadie ha reclamado nunca. Y en cambio veamos a cómo pasa de Ragnarok a Laufey y puedes ver cómo hicieron que la actriz Deborah Ann Wolf, si la recuerdan como Paige en Daredevil, la hacen ver más fea, ruina, acabada. Hicieron lo mismo con Mary Jane, hicieron lo mismo en Fable, Star Wars Outlaws, y no solo hacen eso, sino que también contratan actrices feas como esta señora que sale en demasiados juegos, no sé por qué, tiene la mejor agente del mundo, o la actriz que hizo de la protagonista de Ghost of Yotei. Dato curioso, Karen Fukuhara, la de The Voice, audicionó para este papel, pero no se lo dieron. Ahora me pregunto por qué será. Y como Dios es comediante, semanas después salió el anuncio de Stellar Blade Blood Rain y Resident Evil Verónica, juegos donde sus protagonistas mujeres son exageradamente bellas. Y Stellar Blade, por supuesto, el que lo recuerda, aprovechó la controversia de su protagonista sexualizada para hacer un éxito de ventas, como Bayonetta antes que ella, mientras que la saga Resident Evil continúa batiendo récords de ventas. Pero la gente no solo detesta Laufey por el cambio de protagonista, que es imposible de hacer bien. Aun si hubiera sido Atreus, a nadie le gustaron sus segmentos en Ragnarok, aunque hubiera tenido más sentido. Que hubiera sido Thor, quizá hubiera sido lo mismo, pero si era obligatorio que fuera mujer, por lo menos narrativa y lógicamente habría tenido más sentido que hubiera sido un personaje como Freya, tú sabes, alguien que tenía construcción y diálogo, pero creo que igual hubiera sido mal recibido, porque si ya hablamos de la feminización y del afeamiento y de la ideología, también hay que hablar del sinsentido narrativo que es este juego, porque si la gente no recuerda, Laufey, la segunda esposa de Kratos, está muerta. Desde el año 2018, todo el juego se basó en el duelo de perderla. En ese juego ella no aparece como personaje y luego en Ragnarok le metieron como un flashback para darle algo más de relevancia. Pero revivirla en el más allá y darle una aventura tendría tanto sentido como hacer un juego sobre Lisandra. ¿Qué? ¿Tú no te acuerdas de Lisandra? Sí, la primera esposa de Kratos, la mamá de Calíope, su hija, tú sabes, de la saga griega. Pero esto nos habla de lo ignorante que son tanto la directora como los escritores, quienes sacaron un video hablando de cómo llegaron a esta franquicia en el año 2018 y no saben nada de los juegos anteriores. Una banda de mujeres cuarentonas solteronas y hombres gays a cargo de un juego de $200 millones, que puede malir sal, buscando apelar a un nuevo público que no existe y alejando a los fans clásicos de la saga. Pero la mala escritura de revivir personajes muertos no acaba ahí, sino que ya desde Ragnarok la gente denunció este diálogo tipo Marvel, tú sabes, estas frases tipo cómicas que matan toda la seriedad, esa escritura millennial, la llaman donde todo tiene que ser sarcástico, deshonesto e irónico sin dar risa. Además de meter otra vez multiversos, más allá y demás basura. Tipo Disney, porque además de esto se vienen cosas ridículas que, bueno, ya de por sí todo es malo, pero ahora tenemos un cubo que habla que se llama Jack. Sí, en la misma saga de God of War, tú sabes, sobre la venganza, la muerte, el duelo, tiene que haber un cubo que habla interpretado por el eterno hombre de soya Jack Quaid, quien no sale de hacer el mismo personaje. Incluso vean esta foto donde lo ponen en un traje de captura de movimiento para interpretar un cubo.
es tan representativa de lo ridículo que bueno, y es un claro ejemplo de por qué esta industria tiene que colapsar. ¿Por qué se gastan millones en contratar a actores de Hollywood para ponerlos a hacer estas payasadas, cuando fácilmente él pudo haber grabado sus líneas en una estación y ser animado porque su cuerpo no es necesario, es un maldito cubo? Pero por si fuera poco, también está Ru, unas tiras que hablan, no la espada, las tiras de la espada. Y como las tiras son asiáticas, también tiene que ser una actriz de voz asiática, tú sabes, por consistencia. Y para rematar, como película de Disney, tienes este mapache lagarto adorable que tiene colores brillantes para que acompañe a nuestra heroína, en el más allá, por supuesto. Y por si toda esta oda al mal gusto no fuera suficiente, en términos de premisa, narrativa y demás, tenemos la paleta de color. Y cualquiera que haya visto sabe que significa el fracaso inminente. Ese morado que utilizaron juegos ultra woke como Dragon Age, Veilguard, Gotham Knights, Suicide Squad Kills the Justice League, About, Forspoken, incluso Metroid 4 Beyond, que también fue muy criticado, Redfall, el reboot de Saints Row e incluso el próximo a salir, GTA 6. Y por cierto, abro paréntesis, GTA 6 no va a ser lo mismo. Y lo digo con total seriedad, quizás sea el juego más vendido de la historia, pero en términos de narrativa e historia no tendrá ese humor y seriedad típico de GTA V y juegos anteriores como San Andreas, Vice City, y la razón es sencilla, los escritores originales ya no están al mando y ya no trabajan en Rockstar. Sam y Dan Houser escribieron 3 guiones y se los rechazaron, Michael Unsworth también se fue, y los que quedan hoy en día eran escritores muy secundarios que además están restringidos porque no pueden ofender a nadie, cosa que se evidencia por las horribles misiones secundarias del GTA Online y la mala escritura o sencilla censura de personajes y de momentos que antes eran clásicos de GTA. Pero volviendo a los colores, no están locos. En términos de teoría color visual, esto se le llama la luz o colores bisexuales. Y esto no es un chiste, esto es real. Se basan en la bandera del color rosado, morado y azul contrastante. No significa que cada vez que veas estos colores significan esto, porque se usaban antes en tipos neón y oscuros para ciertos tipos de ambiente, pero luego de los 2010 la tendencia dominante de estos colores indica una fijación u obsesión con los temas LGTB, y ya que ahora de la mayoría de los estudios AAA tienen por obligación de ley que tener un porcentaje alto de mujeres, gays o trans en estos roles de dirección, arte y narrativa, este color lo has notado en todos lados, Lo-Fi siendo parte de esta tendencia. En contraposición a otras tendencias, digamos, a paletas de colores más serias y oscuras como las de los años 2000 y 2010. Recuerden el filtro amarillento marrón de los juegos bélicos, Resident Evil 5, Call of Duty Modern Warfare, Metal Gear Solid 4, todo en clara respuesta a las guerras del Medio Oriente de aquellos años, colores que apelaban claramente a públicos masculinos. Pero los memes no se hicieron esperar. God of War Laundry, la jugabilidad de lavadora, incluso la IA salió a lucirse para la gente que le gusta hacer chistes. Hasta Domino's Pizza en Twitter se sumó a la controversia diciendo que un juego de God of War sin Kratos es como una pizza de pepperoni sin pepperoni. Sí, algo que saben los gamers es armar controversias y hacer memes ofensivos. Porque aquí somos inclusivos para burlarnos de todos. Y, claro, para dar la pelea en YouTube con videos y memes en Twitter. Porque esta parece ser una guerra de nunca acabar, cuando no eran los falsos conservadores que querían cancelar Doom o el GTA original, ahora son los progres que hacen de los videojuegos un vehículo para su propaganda política. La vida del gamer honesto es dura, pero no por eso hay que rendirse. Porque el mayor poder que tiene el público no es solo su opinión, sino también sus billeteras. Al ser este un medio bastante caro, la gente rápidamente vota con sus dólares, llevando a Sony a tener fracasos millonarios como Concord, que costó $300 millones y fue dado de baja una semana luego, Marathon, que ya hablamos de eso, va por lo mismo, Forspoken, otro fracaso, e incluso bajas duras en las ventas de sus franquicias estrellas. Tanto Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Ghost of Yotei y The Last of Us 2 vendieron menos y mucho menos que sus primeros juegos.
de 23 a 15 millones, de 22 a 16 millones, de 13 a 4 millones y de 37 a 14 millones, que para el neófito igual serán números impresionantes, pero cuando te acuerdas que estos juegos cuestan 200 o 300 millones de dólares en producirse, empieza a verse menos rentable con cada secuela, cosa que es lo opuesto a lo que debería pasar, que es generar más ventas con cada secuela. Cosa que se hace obvia para los que podemos ver que estas franquicias se detuvieron abruptamente en la segunda parte sin completar una trilogía, lo que solía ser el estándar de la industria AAA, no solo por el rechazo de la crítica honesta y el fracaso como historia, sino también por la decepción comercial, ya que esta audiencia diversa de mujeres, progres y grupos minoritarios no compran videojuegos, los periodistas tampoco, se ven las cinemáticas por YouTube porque no los juegan, no son gamers. Y al no ser gamers, crean juegos que parecen películas, no juegos. Ahí está Mixtape, que fue bastante criticado por básicamente ser una película animada. Y los que no son así, que sí son entre comillas juegos, son simuladores de caminar eternos. En serio, ahora casi todos los juegos tienen esas malditas secciones de caminar con diálogo, donde lo único que presionas es la palanca, si acaso, ya que es la única forma que tienen de meter más diálogos sin hacer cinemáticas directas, con una interactividad mínima. Recientemente, Shinji Mikami, el creador de Resident Evil y el director de Resident Evil 1, lo declaró en una entrevista: si un juego no te provoca jugarlo con el mando entre las manos, entonces ha fracasado como videojuego. De nuevo, estos juegos para una audiencia moderna, progresista, woke, la cual nunca se ha manifestado ni en el cine, que es un medio que está muriendo, ni en los cómics, que ya murieron hace rato, y los juegos están yendo por el mismo camino. Lamentablemente, el próximo colapso es inevitable. Por ahora, solo nos salvarán los indies, Steam, Capcom y From Software, quizás. Ya al menos, siempre habrá un público de gamers que quieran jugar juegos de verdad, y no el equivalente de Supergirls o de Marvels hecho videojuego. Gracias por ver mi video, nos vemos en la próxima.